¿Qué tal, mis queridos amigos y amigas? Bienvenidos a este espacio que estamos iniciando en este video podcast titulado Aquí platicando ando con el padre Eric Silva. Así que bienvenidos todos, esperamos que este video podcast sea para ustedes de gran ayuda para todos los temas que vamos a estar tratando en estas diversas temporadas que vamos a estar acompañando y esperando también que ustedes nos acompañen. Mis queridos amigos y amigas, en este día tenemos un invitado especial. Vamos a iniciar esta temporada con un tema delicado, pero muy especial, que es parte de nuestra realidad, que aunque es triste, también tenemos que abordarlo, tenemos que pensar, tenemos que apoyar, tenemos también que orar para pedir que esta realidad pues pueda desaparecer. Pero mientras tanto hay que trabajar de manera especial para irla erradicando poco a poco y no hacernos oídos sordos ni tampoco hacer como que no vemos y pasar de largo. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado y tenemos hoy de manera especial al padre Arturo Carrasco Gómez, que es nuestro primer invitado en este podcast. Padre, bienvenido. Muchas gracias, agradecido. Hola, saludos a toda la audiencia que está acompañando este estreno. Un placer estar por aquí acompañando al padre Eric en el inicio de este proyecto que se ve interesantísimo, ya lo verán. Muchas gracias, padre. Pues mire, tenemos aquí al padre Arturo Carrasco. Vamos a dar unos pequeños datos biográficos. Él nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Sí, señor. el 17 de diciembre de 1968, padre. Así que usted es de allá de la Perla Tapatía. Sí, señor. Qué gusto, padre. Y también comentamos que él realizó sus estudios de teología en el Seminario de San Andrés, aquí en la Ciudad de México, ¿correcto, padre? Aquí mismo en la Diócesis de México, así Muy es. bien, gracias. Y fue ordenado sacerdote aquí en la Iglesia Anglicana de México el día 11 de junio del 2011 por el obispo Carlos Touché Porter, que en ese tiempo era el obispo diocesano, ¿verdad? Muy bien, y también el padre es licenciado en comunicación por la Universidad de Anáhuac. Una gran experiencia ahí, estar con los hermanos católicos romanos. Los legionarios de Cristo, sí, muy interesante la verdad. Y actualmente es profesor también en el Seminario de San Andrés, aquí en la Ciudad de México. También profesor del Centro de Estudios Teológicos de San Andrés, el CETSA. ¿Qué es ese, padre? ¿Dónde está esta institución? Platíquenos. Tiene su sede en la zona metropolitana de Guadalajara, es el seminario, digamos, de la Diócesis del Occidente. Actualmente lo dirige la muy reverenda Diana Cabello, es la deán del seminario. Y bueno, cuando empezó la pandemia, nos invitaron para dar clases en línea y bueno, por ahí seguimos. Oh, qué bueno, padre. Mire, qué bien. Qué bien. Y también es profesor invitado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA. La ENA, sí, que está aquí en el sur de la Ciudad de México, una institución muy interesante. Especialmente colaboro en el equipo de Antropología de las Religiones, que lo dirige el doctor Elio Masferrer, una autoridad. Es del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, el SNI 3. Muy interesante el trabajo de Elio Masferrer. Oh, qué bien, padre. Muchas gracias. Y también el padre Arturo es rector de la parroquia de la Sagrada Familia, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo Amadero, desde junio del 2011. Así que tiene usted ya historia y camino en esta parroquia. Sí, sí. De hecho, de esa misma parroquia salí yo hacia el seminario. De ahí salí con la recomendación de la parroquia para ser seminarista y bueno, ya con la ordenación, ahora somos rectores. Es una zona popular que colinda prácticamente a 15 minutos con el municipio de Ecatepec, en la parte de la zona conurbada de la Ciudad de México, y tiene una dinámica muy peculiar. Está a 15 minutos del aeropuerto de la Ciudad de México, está a 15 minutos de la terminal del norte, está a 15 minutos de la Basílica de Guadalupe y a 15 minutos también del Zócalo de la Ciudad de México. Si podemos imaginar una cruz,
más o menos ahí, muy cerca también del barrio Bravo de Tepito, de la colonia Morelos. Ya se imaginarán un poco, digo eso para que tengamos idea del contexto en el que hay que trabajar en esa parroquia. Ok, o sea que si en algún momento usted decide viajar, tiene a la mano todos los medios de Sí, comunicación sí. terrestres y aéreos. Sí, el metro está a 2 cuadritas. Ah, también, ¿verdad? Ciertamente. Muy bien, padre. Pues esos son los datos de su biografía, padre. Gracias por compartir. Gracias también su presencia, su tiempo, su espacio. Y como les comentábamos, mis queridos amigos y amigas que hoy nos están acompañando al ver este y escuchar también este video podcast y podcast también, vamos a estar tratando en esta primera temporada un caso muy especial, muy delicado, como les decía yo al comienzo de esta edición, de este primer episodio. Vamos a hablar de los desaparecidos, de manera especial de las familias que se han dedicado a estar en la búsqueda constante de aquellas personas que tristemente desaparecieron por diversos motivos. El padre también Arturo participa en diferentes colectivos ecuménicos de base y forma parte de la coordinación del eje de iglesias y espiritualidades que acompañan a familiares en búsqueda de personas desaparecidos aquí en México. Padre, la primera pregunta que le quiero hacer en base a este tema, que es triste, pero no por ello no es como que no lo debemos de abordar, al contrario. Padre, ¿cómo fue que usted llegó a involucrarse en esta realidad con las familias de personas desaparecidas? Platíquenos. Muchas gracias por la pregunta. Mm, Muy recientemente ordenado ya, y en el ministerio, yo he tenido la inquietud de que la iglesia está llamada a hacer algo más que misas bonitas, que es muy importante para quienes creemos en Dios, pero también creo que tenemos una responsabilidad ante la sociedad de llevar una vida congruente con nuestra fe. Empezamos originalmente sirviendo café y pan en los hospitales. Fue una iniciativa de la propia congregación muy interesante y no la hemos parado. Se sigue realizando de manera ininterrumpida desde que estamos allí en la parroquia. Poco después empezamos a acompañar también a los migrantes. Muy cerca de la parroquia de la Sagrada Familia hay un albergue de inspiración religiosa, Cafemín. Está a una estación del metro de la parroquia de la Sagrada Familia y allí establecimos algunas sinergias. Hasta la fecha también seguimos apoyando. Hay gente, hay personas de la parroquia de la Sagrada Familia que apoyan de manera presencial en la cocina, sirviendo cosas a diferentes albergues aquí en la ciudad. Y en este proceso, a través de la migración, me encontré con el tema de la desaparición forzada. Hay un sinnúmero, la verdad está indeterminado, de personas migrantes que en tránsito por México han desaparecido. Y hay una caravana de madres buscadoras de Centroamérica que viene por lo menos una vez al año a hacer búsquedas aquí en el país. Acompañando a este grupo, me encontré providencialmente a una familia que había acudido a la parroquia con anterioridad, pero ellos radican en el Estado de México y nos encontramos ahí en el hemiciclo a Juárez en una manifestación política, también hay que decirlo, exigiendo el esclarecimiento de las víctimas de desaparición forzada de Centroamérica y de México. Y resulta que me encuentro con esta familia que está buscando, en septiembre cumple 8 años la búsqueda de Diego Maximiliano, un adolescente que cuando fue desaparecido acababa de cumplir 16 años. Un adolescente que yo conozco, parte de la congregación, y desde entonces me sentí muy particularmente interpelado por esta realidad. Me hice una pregunta fundamental, padre Eric. A mí, como tío, yo tengo hermanas que viven en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Qué respuesta me gustaría encontrar de parte de los párrocos, de los rectores en donde ellas se congregan? ¿Qué esperaría yo del clérigo de esa comunidad ante este desafío? Y bueno, esta pregunta me la planteé para mí mismo y desde entonces hasta la fecha hemos venido acompañando, originalmente por este caso,
Esta familia, muy especialmente la mamá de Diego Maximiliano Rosas Valenzuela, su madre, constituye un colectivo que hace base en Ecatepec, que es muy cerca de la parroquia, insisto. Y este colectivo, yo sigo acompañando al colectivo, eh, se integra a algo que se llama la Red de Enlaces Nacionales, que suma cerca de 200 colectivos de 28 entidades del país y que organizan casi siempre anualmente la Brigada Nacional de Búsqueda. Esta Brigada Nacional de Búsqueda reúne a un promedio de 200 personas y también viene gente del extranjero a hacer búsqueda en acompañamiento a esta brigada. Y la verdad es que han sido las víctimas indirectas que están en búsqueda las que nos han sacado de la sacristía a las calles, al monte, al gran canal, a los cerezos, a los servicios forenses, a los reclusorios. Y hemos conformado esto que se conoce como el eje de iglesias y espiritualidades. Es un grupo ecuménico y más bien diría yo incluso interreligioso, donde hay personas que tienen una comprensión particular acerca de la divinidad, su propia espiritualidad. Participa gente que asume la espiritualidad de los pueblos originarios de México, pero también hay pastores de diferentes denominaciones y desde luego clero y religiosas de la Iglesia Católica Romana, y también pues los anglicanos hemos hecho ahí presencia y las anglicanas, ¿no? Ok, excelente, padre. ¿Hace cuánto tiempo más o menos que comenzó usted con este trabajo? ¿Hace cuánto tiempo? Específicamente ya con la búsqueda estamos por cumplir 8 años ahora a finales de agosto, principios de septiembre. Ah, muy bien. ¿Cuál es la función principal, padre, de este eje de iglesias? Porque es interesante que no solamente la sociedad civil lleva a cabo esta labor tan delicada, y no solamente determinadas iglesias. Me imagino que hay una apertura para todos aquellos que quieran colaborar. ¿Y cuál es el eje principal, como su nombre lo dice? Sí, originalmente lo que nos planteamos fue el acompañamiento, estar ahí presencialmente en las diferentes diligencias y actividades de búsqueda que tienen estas familias. Nos ha tocado acompañar, por ejemplo, a los forenses para descartar que entre las personas que pierden la vida en la vía pública se pueda encontrar un tesoro, como se conoce en este ambiente, de alguna familia que está en búsqueda. Y bueno, es espeluznante, pero vamos a revisar los registros que se puedan tener en los forenses. Pero también se acompaña a hospitales, se acompaña también a algunos centros psiquiátricos cuando la búsqueda es en vida, y algunos lugares de muy mala reputación también. Nos ha tocado acompañar especialmente en algunos centros nocturnos de diversión, en zonas rojas, pero también hay otra parte de acompañamiento cuando se tiene información clasificada de alguna posible fosa clandestina. También acompañamos la búsqueda en campo, como se conoce esta labor. Nos toca rascar la tierra, nos toca escarbar. Y muy recientemente hemos tenido una búsqueda en el Gran Canal, se conoce, es el desagüe de aguas negras de toda la zona metropolitana del Valle de México, que incluye parte de Hidalgo, parte del Estado de Ujú. México y una parte importante de la Ciudad de México. Son 53 kilómetros de aguas negras. Es nauseabundo, es un muladar, pero como hay información que podría llevarnos a encontrar algún tesoro, pues hemos hecho también ahí acompañamiento. Llama la atención que muchas de estas familias que están enfrentando este desafío siguen teniendo confianza en las instituciones religiosas, eso hay que decirlo. Y bueno, algunas veces nos ha tocado incluso hacer Eucaristía, misa, junto al cauce del río, que es una peste, insisto, nauseabunda. Pero también hemos hecho algunas otras cosas importantes a solicitud de las mismas familias. eh,
hemos acompañado algunas manifestaciones públicas también. Aquí mismo en la Ciudad de México actualmente se está empujando para que la glorieta en donde estuviera La Palma sea resignificada como la glorieta de las y los desaparecidos, ¿no? Eh, Tendremos allí alguna acción importante ahora este 30 de agosto y bueno, damos respuesta a las solicitudes de la familia que consideramos pertinentes. Cuando alguno de los pastores, pastoras, chamanes o sacerdotes del colectivo, del eje de las iglesias, considera que es una acción en la que no puede participar, bueno, también se respeta, pero en realidad prácticamente en todas las iniciativas de las familias ha habido muy buena respuesta, muy buena acogida y hemos priorizado la causa de las familias buscadoras reservando, sin renunciar, a nuestras sesudas convicciones denominacionales. Ok, padre, interesante. ¿Cuántos colectivos aproximadamente hay en todo el país? Bueno, esta red, que no es la única, hay que decirlo, suma aproximadamente 200. Estamos a 4 para alcanzar 200. Pero hay muchos otros colectivos regionales, estatales, muy, muy locales. Eh, yo me atrevo a creer que podría por lo menos duplicarse la cifra, ¿no? Actualmente en México, de manera oficial, se reconoce que hay 111,000 víctimas de desaparición, oficialmente hablando. Y todos los expertos de la delincuencia lo saben. Hay lo que se conoce como cifra negra, que es una cantidad indeterminada de X o Y delito. En el caso de las desapariciones forzadas, algunos académicos creen que se podría multiplicar al menos por 2, pero hay otros que incluso sugieren que podría multiplicarse por 4. Estamos hablando por entre 220,000 o cerca Casi de medio medio millón. millón de personas desaparecidas. En base a este dato que ahorita nos estoy compartiendo, hace unas semanas el presidente de la República mencionó sobre las cuestiones de esta realidad de los desaparecidos. Mencionó que la cifra que según se utiliza, que no es correcta. Bueno, ya vemos que el presidente tiene sus propios datos, ¿no? Y una de las cosas que él menciona, su argumento es que hay mucha gente que a veces que aparece y que no se quita de la lista. ¿Qué me puede usted comentar de ello? ¿Qué tanto realismo puede tener este comentario del presidente? Sí, aquí hay un tema. Él mismo se ha referido a la burocracia en general con un adjetivo tremendo. Dice que es un elefante reumático, ¿no? Cuando muchas familias van a hacer la denuncia de la desaparición, todavía hay funcionarios de ventanilla que insisten en que no se puede afirmar la desaparición si no han transcurrido 72 horas, lo cual es completamente falso. A nivel nacional, cuando alguien sospecha que algún ser querido puede haber sido víctima de la desaparición, inmediatamente se tiene que proceder al registro. Y bueno, efectivamente, puede haber casos en los que no se registre la localización. Sin embargo, yo también insistiría en que ante este delito existe esa cifra negra. Hay que decir, por otro lado, que la actual administración, cuando asume oficialmente el 1 de diciembre de 2018, hace una especie de auditoría y reconoce que la cifra que se hacía pública, la cifra que se manejaba de desapariciones era incorrecta y abren además el periodo de las desapariciones hasta la década de los 70 y de los 70 hasta nuestros días, es que se suma esta cifra de 111,000. Hay un tema ahí, pareciera algunos colectivos de buscadoras, digo buscadoras con insistencia porque la gran mayoría son mujeres, sí hay hombres, pero es un porcentaje mínimo. Pero bueno, resulta que los colectivos consideran que hay una cierta intención de rasurar la cifra.
Yo creo que conviene que sea mucho más clara, mucho más nítida, mucho más transparente y efectivamente, si hubiera necesidad de dar de baja a algunas personas que hayan sido localizadas, que se den de baja, pero también tener en el horizonte la dichosa, nada, dichosa cifra negra, ¿no? Sí, es correcto, porque van a haber datos que tampoco se van a incluir. Imagino que ante esta realidad hay personas que no denuncian. Sí, es particularmente notorio, vamos, algunas que son extorsionadas, algunas que son amenazadas, pero particularmente notorio en el caso de las personas migrantes que entran de manera no legal al país, ¿no? Se sienten doblemente vulnerables, ¿no? Por su calidad migratoria en cuanto a los documentos, que no dejan de ser personas, pero también por las amenazas de la misma delincuencia organizada, ¿no? Sin embargo, también vamos, hay mexicanos que tardan en denunciar, que esperan a que se localice a la persona amada y luego también se enteran y también son víctimas de extorsión, de amenazas, etcétera. Y esto también, pues, hace que no se proceda legalmente. Hoy en día existen plataformas en internet para hacer el registro de la desaparición de una persona, insisto, inmediatamente que se tiene siquiera sospecha, aunque al final podría ser que esto no suceda así. Existe la alerta Amber para menores de edad, pero también hay una alerta violeta en el caso de las mujeres que no necesariamente sean menores de edad para dar respuesta expedita. Las primeras horas son valiosísimas, muy particularmente en el caso de los menores de edad. A una niña de cabello largo con vestido largo, es muy ágil y rápido cortarle el cabello y vestirla como niño para que no sea identificada, por ejemplo, ¿no? Es el caso de la alerta Amber que exige que las autoridades se coordinen y den respuesta prioritaria ante la desaparición de un menor de edad. Ok. Padre, dentro de las cifras que ustedes manejan, dentro de qué etapas, cuáles son las desapariciones más comunes? Mujeres, hombres, niños, niña y niño. ¿Cuál es la estadística que tiene? Es terrible, pero el grueso de las víctimas de desaparición forzada son las personas jóvenes. Arriba de los 15 y hasta los 30 es el número más grueso. Las personas menores de esta edad, desafortunadamente, es frecuente que su desaparición obedezca a conflictos familiares internos, en donde los padres se separan y cuando alguna de las partes pierde legalmente la custodia de las criaturas, responde de esta manera. Eso es lo más común, aunque no es lo único, ¿no? Y los mayores de este rango, que también son un número importante, normalmente son víctimas eh, de secuestro, de extorsión. Y el grueso de los jóvenes entre 15 y 30, digo, son más bien una parte importante, también hay que decirlos, por iniciativa propia, por algún conflicto familiar, pero otra parte, un número muy importante, son víctimas de trata. Y cuando digo trata, no se limita exclusivamente a la explotación sexual, que también es una realidad, sino también a la explotación laboral. Eso también es una realidad. Sí, porque otra realidad también que hay que tomar en cuenta es que este delito o estos casos de desaparición no solamente son en el país, sino que, o sea, que los secuestran o los desaparecen aquí, sino que hay gente que la sacan al extranjero. Y esa es otra realidad que no sé qué tanto alcance. ¿Tienen ustedes contacto con colectivos internacionales? Sí, especialmente con Centroamérica en calidad de búsqueda.
hay una caravana de madres migrantes que vienen a buscar a México, decía yo hace unos minutos, por lo menos una vez al año, porque tienen indicios, por lo menos de que la última vez que su ser querido se comunicó con ellos fue en algún punto en tránsito dentro del país. Hay información pública que muchos medios han difundido de que también hay personas mexicanas que son llevadas al extranjero para la explotación. Y este es un trabajo delicado, cuidadoso, porque además se puede poner en riesgo la vida de la víctima. Y aquí surge otra parte que hay que subrayar. Las víctimas son esto, son víctimas. El tema es tan difícil de abordar que la mayoría de la sociedad le da la espalda. Incluso hemos visto cómo familiares cercanos al núcleo que se ve afectado por la desaparición le dan la espalda. Los propios familiares consanguíneos, por temor, por inseguridad, por una serie de ideas erradas que existen. Algunos casos que nos hemos enterado, llegan las familias a denunciar la desaparición y las mismas autoridades tratan de disuadir que se formule esta denuncia. Usualmente en el caso de los hombres, les dicen a los padres de familia que su hijo está involucrado con la delincuencia. Cuando son mujeres, usualmente la expresión que algunas autoridades civiles utilizan es que se fueron con el novio. La cosa es disuadirlos del registro, pero en un Estado de Derecho, suponiendo, como dicen los abogados, suponiendo sin conceder, independientemente de si se fueron con el novio o si efectivamente estuvieran involucrados en la delincuencia, en un Estado de Derecho lo que procedería sería, bueno, hacer la denuncia, investigar y en dado caso que hubiera alguna sanción, suponiendo sin conceder. Ahora, si esto no es real, con mayor razón la búsqueda es un derecho y por principio de cuentas se presume que están con vida. Aunque no somos ignorantes ni cándidos, sabemos que hay un importante factor de riesgo que podría tener a nuestros tesoros sin vida. Pero mientras no tengamos evidencia de lo contrario, nosotros seguimos buscando en vida, que también es un derecho. ¿Qué es el enfoque inicial? Porque a fin de cuentas, como iglesia también somos hombres y mujeres de esperanza, ¿no? Amén. Entonces siempre tenemos esa esperanza de poder encontrar vivos a las personas que tristemente han desaparecido, ¿no? ¿Por qué motivo será que las autoridades, padre, no han querido o quieren disuadir las denuncias? ¿Para evitar más trabajo o para evitar ampliar más carpetas de investigación o por simple negligencia? Estamos en el último tramo de esta administración. Y hay que decir algo, y decía yo hace rato, el registro actual incluye desapariciones desde principios de los 70, finales de los 60 hasta nuestros días. Vamos, son varias décadas de registro. Originalmente, la desaparición forzada en la década de los 70 obedecía a una lógica partidista para disuadir a la oposición y sembrar terror en el entorno social de las víctimas. Desafortunadamente, en nuestro país, en 1994, ustedes recordarán, fue un año terrible. Desde el primer día hubo un levantamiento en el sureste de México, el ejército zapatista, también el magnicidio de un candidato del entonces imparable PRI a la presidencia. Había pasado lo del cardenal allí en Guadalajara. Un excuñado del presidente en funciones fue asesinado en la avenida Reforma de la Ciudad de México, una avenida emblemática que prácticamente todos los capitalinos conocemos y hemos transitado por ahí alguna ¿Fue ocasión. Ruiz Massieu? Ruiz Sí, Massieu. tal cual. Se empieza a dar esta descomposición y desafortunadamente en México, justo desde 1994 hasta el 2018, cada elección presidencial
ha sido más violenta que la anterior. Y desafortunadamente, me gustará equivocarme, pero todo parece indicar que la del 2024 en el caso de México no será diferente, no será la excepción. Y hay dos elementos externos que también van a repercutir. En el mismo año hay elecciones presidenciales en El Salvador, al sur de México, y también hay elecciones presidenciales en Estados Unidos, al norte de México. Y muchos podrán recordar el papel que jugó Donald Trump el 6 de enero del año 2022 en el Capitolio y las declaraciones que está haciendo actualmente a finales de agosto de 2023 en su relación con México. Hay un embate, también hay que reconocerlo, de parte de los grupos de interés que descalifican, me parece, de manera ligera y gratuita algunas acciones del actual gobierno. Y por el lado del gobierno hay también la necesidad de presentar mejores resultados, incluso en algunas materias en donde no hay buenos resultados. Desafortunadamente, ese conflicto de intereses partidistas deja en medio a la sociedad y muy particularmente a las víctimas del sistema, ¿no? Hay 111,000 oficialmente hablando, pero estas 111,000 vidas son 111,000 historias. Son personas de carne y hueso, con proyectos, con familia, con amigos, con seres queridos. Y son 111,000 historias que inciden en la historia de cada uno de sus familiares y que Exactamente. a fin de cuentas también se altera, se modifica, se lastima, se lacera, con todos los sinónimos que querramos ponerle, porque a fin de cuentas se dañan todos. Pareciera como que los que provocan esta triste realidad quieren simplemente dañar una parte, pero como que no son conscientes de que se daña mucho más allá de lo que se piensa, ¿no? Entonces, Pues es más grave. nosotros creemos que sí lo saben y que esa es la intención, generar un entorno social de inseguridad y de desconfianza. Yo recuerdo por lo menos mi infancia que yo no tenía ningún problema en dejar mi bicicleta personal en la puerta de la casa. Muchos hogares ahí en la capital de Jalisco teníamos la puerta abierta una buena parte del día. Se obsequiaba alimento, agua a desconocidos, no necesitaban ser migrantes, pero con esta idea de sembrar temor, muchas familias se han encerrado, se han aislado y tienen temor de la convivencia social, especialmente cuando hay espacios públicos con personas desconocidas, que esta es una de las intenciones de la desaparición forzada. México empujó, la sociedad civil me refiero, para que Naciones Unidas decretara el 30 de agosto como el Día del Detenido Desaparecido, que es un poco el efecto de la década de los 70, 80. Y hay un sector importante de la sociedad que insiste, especialmente del lado de las víctimas, en que todas las desapariciones son forzadas. En México no se reconoce esto de manera legal, pero el Estado, a eso se refiere la desaparición forzada, ese adjetivo forzada es el responsable, ya sea porque se ejecutó de manera directa por alguna instancia del sector público, pero también son responsables por no haber prevenido la desaparición. Y la otra es por haberle dado la espalda a la situación. Inevitablemente el Estado es responsable. Y vamos, en las décadas que tenemos, decía yo, los 70, la crisis de todo el año del 94, que terminó además con una crisis económica terrible con la devaluación del peso, y luego lo que se vino, muy poco se dice, pero en el año 2000 que empezó a gobernar el Partido Acción Nacional, ellos fueron los primeros que incorporaron al ejército a tareas policiales. Fue en esa administración. Y la siguiente administración del PAN le decreta abiertamente la guerra
a la delincuencia organizada con pésimos resultados, ¿no? Y bueno, hoy tenemos esta alternativa que en materia de seguridad y que en materia de desaparición forzada todavía no da los resultados esperados. Sí, incluso yo siempre he pensado que 6 años no es suficiente para grandes cosas, ¿no? Y aunque a veces a determinados personajes de la política le querramos aplicar el término mesiánico, ¿no? Porque muchos se sienten mesías de sus países. México nunca ha sido la excepción, por supuesto. Eh, yo siempre he pensado, 6 años no es suficiente. Se prometen muchas cosas que no se pueden quitar. En primera, pudredumbre de años atrás, de décadas, ¿no? Y esto que estamos viviendo y que usted ha planteado ahorita es consecuencia de lo que se ha vivido desde años atrás. Así que por eso este episodio del día de hoy, mis queridos amigos y amigas, por eso es estrenado este 30 de agosto, ¿verdad? Hoy 30 de agosto, porque estamos haciendo también un homenaje a aquellos hombres y mujeres, niños, niñas que tristemente han desaparecido y que con mucha esperanza se les sigue buscando y como dice aquí el padre Arturo, son tesoros para sus familias, son tesoros para los colectivos, son tesoros para el eje de iglesias y espiritualidades y lo que se quiere encontrar con esa esperanza que Cristo nos ha puesto en el corazón es encontrarlos con vida, es lo que deseamos, ¿verdad? Así que por eso estamos hoy estrenando este video podcast y el podcast también, porque lo vamos a tener en audio en este día, 30 de agosto, porque estamos haciendo un homenaje también a todas las víctimas de desaparición forzada. Por eso, suscríbanse al canal, aquí Platicando Ando Oficial en YouTube, ahí también suscríbanse, también como dicen los grandes youtubers, háganle clic a la campanita para que cada día que nosotros podamos subir nuestros episodios, puedan notificarles que ya está. De todas maneras, en las redes sociales se los vamos a estar diciendo, promoviendo, pero recuerden, suscríbanse al canal, suscríbanse, promuévanlo, porque algo de lo que siempre he dicho es que no todo se puede decir desde el ambón, ¿verdad? No todo lo podemos analizar, no todo lo podemos platicar desde la visión cristiana, desde el evangelio y desde la realidad también, porque algo padre también vemos que los políticos hablan desde su realidad política, ¿no? Y los colectivos y las familias hablan desde su desgarradora realidad. Entonces, siempre ellos tendrán otros datos, pero la búsqueda, el trabajo que hacen los colectivos, siempre es lo que podemos decir lo más sensato, lo más real, porque son los que están. Padre, platíquenos así de manera breve, a lo mejor no con tanto detalle, porque a lo mejor puede ser imprudente, pero ¿cómo se lleva a cabo una búsqueda? Ustedes, por ejemplo, les dan de una manera anónima un dato, porque hay gente que sabe y a veces, por ese miedo que les han inculcado, a veces prefieren callarse, ¿no? Pero a veces la conciencia grita y de manera anónima denuncian o dicen, ¿saben qué? Busquen y les da las pistas. ¿Cómo se lleva a cabo eso, padre? Un pequeño, platíquenos de manera general, un protocolo de búsqueda cuando reciben un dato. Hay dos grandes áreas, digamos, de trabajo. Una es propiamente la búsqueda, que puede ser búsqueda en vida, decía yo, en diferentes dependencias del gobierno, algunas instituciones privadas incluso. Eh, y la otra es la búsqueda en campo, cuando se intuye que hay alguna fosa clandestina, algún lugar donde pudiéramos encontrar alguno de estos tesoros. Y la otra gran tarea, que en realidad ahí es donde tenemos muchísimo que hacer, es en la sensibilización. Ahorita mismo, esta transmisión está procurando, por lo menos en mis palabras, sensibilizar a la sociedad, quienes puedan verlo, que se den cuenta que esto le sucede a gente de bien, no necesariamente a alguien que tenga alguna mala conducta social, Sí, ¿no? porque hay gente que, como usted lo platicaba hace un momento, hay quien piensa que se da entre delincuentes y que es como que el esquema mental que nos han procurado tener. Ujú.
Inclusive hasta en los programas de la tele sale, ¿no? Un gol, hasta la Rosa de Guadalupe, ¿no? A veces agarran esos temas, no profundos, sino de manera genéricos, pero la idea es esa, ¿no? O sea, eso pasa nada más entre delincuentes. Sí, Y usted acaba de decir algo muy, muy sensible. Eh, Le pasa a la gente de bien, porque en realidad nos pasa a los que estamos trabajando todos los días, sí, los que estamos aquí en la sociedad, lo que usted decía, los que estamos en medio de esta guerra. exactamente. Decía yo hace rato también que el grueso de las buscadoras son mujeres y su gran mayoría amas de casa, algunas trabajadoras, microempresarias que enfrentan esta realidad y salen. Son imparables, padres, son imparables. Están en todos los terrenos en donde uno se pueda imaginar, están encarando a las autoridades, están encarando a la sociedad y hay que decirlo, están encarando también a las iglesias en plural y a otras espiritualidades. Esta área de sensibilización busca información relevante y allí es donde se han encontrado algunos datos para poder realizar la parte de la búsqueda en campo. Esta sensibilización se realiza desde luego en iglesias, donde también hemos recibido información clasificada, pero también se hace en los reclusorios y se hace también en escuelas, se hace en muchos espacios públicos, en la vía pública, en las calles, cuando se hace volanteo. Llevamos una herramienta que nos ha dado, gracias a Dios, muy buenos resultados. Una caja de cartón envuelta de manera muy artesanal y muy rudimentaria, con una leyenda que es lo más importante, buzón de paz. Se propone a las comunidades que envíen algún mensaje de aliento, de esperanza para las personas que están en búsqueda. Y hemos encontrado en este buzón de paz, además de oraciones, de citas bíblicas, de salmos, información clasificada. Y entonces es así como podemos hacer la intervención ya propiamente de la búsqueda. Es delicado, es complicado, pero sabemos que hay corazones que aunque estén involucrados con este tipo de delito, también saben que están cometiendo un mal y a ellos es a los que nos dirigimos, a esas personas que puedan darnos alguna información clasificada para poder localizar a nuestros tesoros. Ok, perfecto, sí. Y entonces, cuando les dan algún detalle, entonces se dirigen a ese lugar y empieza la búsqueda. ¿Y qué es lo que realizan? Ver? ¿Qué es lo primero que realizan cuando llegan a esos lugares? Bueno, dependiendo de la información, hay lugares en los que podemos hacer una visita previa justo para conocer qué tipo de herramienta, qué tipo de apoyos necesitaríamos para eso. Cuando las condiciones son complicadas, adversas, que es la gran mayoría de los casos, pues se tiene que dar parte a las autoridades civiles. Ningún ser humano, ninguna persona en México, si encuentra un resto humano, debe moverlo. La recomendación legal es que inmediatamente se dé parte a las autoridades para que alguien del Ministerio Público pueda hacer el levantamiento y registrar cómo fue que se encontró, etcétera, etcétera. Y entonces también es necesaria la participación de las autoridades civiles. Pero hay que decirlo que prácticamente todo el trabajo lo hacen las familias, prácticamente. Esta administración federal, cuando asumió el encargo, solamente contaba con 4 comisiones de búsqueda en 3 entidades y la federal. Y hay que reconocerlo también, un logro importante ha sido que ya todos los estados tienen una comisión estatal de búsqueda, además de la Comisión Nacional de Búsqueda. Desafortunadamente, lo que ha pasado en muchos casos
en los estados es que son apenas elefantes blancos, ¿no? O sea, se les ha puesto el membrete, pero no tienen ni la capacitación, ni el conocimiento, ni el perfil. Y ese ha sido un gran problema, porque normalmente se han constituido con las fuerzas policiales de otras dependencias, alguien que conoce un poco de la situación, pero son perfiles policíacos que no tienen la habilidad de trato para con las víctimas que están en búsqueda, ¿no? Y por otro lado, también hay actualmente una polémica porque se está proponiendo una reforma al artículo 132 de la Ley de Víctimas que obliga al Estado a responder presupuestalmente a las familias en busca de personas desaparecidas. Tenemos una controversia que muchas familias han respaldado, muchas familias en búsqueda, porque a mediados del mes de agosto se estará dando a conocer si la Suprema Corte revoca esa reforma o se aplica, ¿no? Es terrible porque una familia que enfrenta ese desafío, además de perder a su ser querido, pierde la seguridad. Y en muchísimos casos esto les implica la pérdida de la salud física. Y en demasiados casos también les implica la pérdida de ingresos. Si son trabajadores o trabajadoras, son despedidas del empleo por dedicar su tiempo a las diligencias, a ir ante las autoridades, a hacer las búsquedas, y esto las deja sin trabajo, pierden también su fuente de ingresos. Cuando son pequeños empresarias o empresarios, pues tienen que cerrar su local o su comercio para dedicarse a la búsqueda. Son una serie de efectos y bueno, con ello toda la familia se ve dañada y yo insisto, la sociedad en su conjunto, porque enfrenta deliberadamente la intención de sembrar el miedo, ¿no? La respuesta tiene que ser como la sabiduría de los colectivos nos ha enseñado, hermanarnos ante este desafío y responder en conjunto. Se necesita una serie de cosas impresionantes, padre. Ahí mismo, en el Salón de la Parroquia de la Sagrada Familia, hemos tenido talleres de derecho, hemos tenido unos que suena terrible, talleres de osteología con peritos especializados que enseñan a las familias a diferenciar un hueso animal de un hueso humano, ¿no? Es hasta dantesco, pero bueno, ha sido una necesidad que se ha dado. Apenas en estos días hemos encontrado aliados en la Comisión de la Ciudad de México y se ha dado un taller precisamente que tiene que ver con el protocolo homologado, se llama, es decir, cómo las búsquedas tienen que obedecer a un protocolo homologado de búsqueda en toda la nación, aunque, insisto, no todas las autoridades tienen el perfil, ni el conocimiento, ni las habilidades. A mí me ha tocado ver en campo mujeres buscadoras que no tienen un título universitario, corrigen a las autoridades cuando están haciendo levantamiento de restos porque lo hacen de manera indebida. Las familias han aprendido a hacer esto porque en la burocracia se podría perjudicar la localización de el resto de alguna persona desaparecida, el resto del cuerpo me refiero, ¿no? Sí. Y es impresionante porque hay autoridades en estas comisiones que llegan con todos los títulos y grados académicos en su especialidad y no saben hacer el trabajo que se tiene que hacer. Han hecho una red y una articulación impresionante. Quizás a nivel global, los que saben más de esto sea el equipo argentino de antropología forense. Quizás sean los que más saben, aunque también esto tiene que ver con los terrenos. No es lo mismo buscar en el desierto que buscar en la playa, que buscar en el río, que buscar en el bosque. Tiene que ver con los contextos geográficos. Y hay que decirlo también, desafortunadamente la búsqueda en el canal de Aguas Negras, por el caudal que lleva y por la longitud que tiene, hasta la fecha no hemos podido encontrar a alguien especializado que pudiera ayudar a resolver. Ha respondido muy bien, también hay que decirlo, la Comisión del Estado de México. Personalmente, en estos 7, 8 años que tenemos en este camino, yo considero que es la que mejor trabaja a nivel
estatal en todo México. Y hay un buen compromiso de la Comisión Nacional de Búsqueda, pero bueno, las mismas autoridades enfrentan la resistencia del elefante reumático. Sí, ¿no? Y es triste. Y podríamos decir que se va generando casi una ciencia, ¿no? En base a la experiencia de las familias buscadoras. Así que no nos queda más que ahorita también poner en las manos de Dios esta realidad también para que tanto las mismas autoridades y quienes deben de ser las cabezas, pues se comprometan, porque Sí, no hay un compromiso así formal, lo harán porque les toca su trabajo, ¿no? Pero les falta sí a lo mejor un poco más de empatía en esa realidad. sí. Pero, padre, no quisiera despedirme sin mencionar algo que está mucho en el ambiente de México en esta materia. Acaba de despedirse de México el grupo de investigación de expertos independientes, el GIEI, los últimos dos miembros que estuvieron en México, que específicamente estuvieron investigando el caso emblemático de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Ujú. Vamos, desde luego nos faltan 43, dicen las mamás, y nuestros hijos también. Insisto, suman 111,000. El informe del GIEI tiene para mí dos grandes avances que vale la pena subrayar. Originalmente se hablaba de 4 camiones, hoy sabemos que eran 5 camiones, y este quinto camión parece que puede ser una clave importante en las diligencias. Y también en este último informe se dio a conocer la participación de la Secretaría de la Marina, Mm. algo que se había mantenido en negativa hasta este informe. Son datos relevantes, importantes, pero sobre todo lo que ellos mismos dicen, estos expertos investigadores independientes, que hay una resistencia de la burocracia en materia de seguridad, en este caso, que le ha arrebatado la vida a 20 autoridades que están involucradas de manera directa o indirecta en lo que sucedió en Ayotzinapa. Y este caso es emblemático, desde luego por la desaparición de 43 jóvenes estudiantes, pero también es emblemático por la respuesta de la burocracia. Creo valdría la pena diferenciar el papel de las autoridades del papel de la burocracia, que son dos cosas diferentes, porque si en este caso, donde hubo un compromiso del más alto nivel de las autoridades civiles en México, enfrentamos este choque con la pared de la burocracia, ¿qué está pasando con los otros 111,000 casos en el papel de la burocracia, ¿no? Y esto nos exige una respuesta más articulada de la sociedad civil, de las víctimas y mis hermanos de las iglesias también. Sí, es cierto, ¿no? Sí. Y ha sido igual este caso de Ayotzinapa, el caso más impune, ¿no? O sea, más hablado, pero más impune. Yo particularmente siempre he pensado que el gobierno es el ojo de un país y es rarísimo algo que no sepa el gobierno. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué hubo una isla con este caso? ¿No? Porque es una isla, o sea, es cuestionable, como bien acaba de decir, cómo este caso tan sonado, Ujú, o sea, es difícil que un gobierno no sepa hasta ujú. el fondo un asunto, si incluso hasta de lo que podemos decir es lo más escondido. Ahí está, como esa realidad no. Sí, aquí habría que puntualizar, hay militares detenidos por el caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, hay militares de alto nivel, hay civiles, hay policías, pero la pregunta persiste, ¿dónde están? ¿Dónde están? O sea, porque ¿Dónde están? están los detenidos, pero no hay información. Y no se ha Entonces, llegado al punto de decir, aquí están, aquí. Porque han sucedido muchas cosas, ¿no? Está la famosa, verdad histórica, ¿no? que ya Y se todo lo que descubrió. está surgido, ¿no? Pero Nada más quisiera recordar, hay una consigna que se busca que se usa mucho en las marchas. Creo que es un gran motivo
y nos puede ilustrar por qué estas madres nunca se van a detener. Ellas se preguntan por qué les buscamos y ellas responden porque les amamos. Y ese es el lema, ¿no? Que usan de manera ordinaria en las marchas y en toda la información. Es triste que los medios de comunicación nada más se enfoquen en algunos elementos, ¿no? Pero ordinariamente no se enfocan en las experiencias y en lo que cada familia vive, ¿no? Entonces es lo que vamos a tratar de poder enfocar en esta primera temporada. Vamos a tener también, vamos a tener en este espacio, vamos a entrevistar a personas que también tristemente han tenido la experiencia de que algún familiar desaparece, hijos, nietos, sobrinos, y van a estar también con nosotros en esta primera temporada. Así que como un homenaje a esta realidad y como un modo de sensibilizar también, ¿verdad? Porque parece que nos hacemos ajenos a ello, también hemos dado este espacio para ello, y por eso quise inaugurar este video podcast con este tema y abrirlo con usted, padre, que Sí, tiene gracias. mucha información. Yo creo que hay muchísimo todavía que platicar, incluso nos quedaron algunos temas aquí por tratar, pero a veces los tiempos no nos lo permiten, y vamos a tener, padre, porque no es la primera entrevista que quiero que tengamos. Sí, El gracias. padre, así como hemos dicho, tiene muchísima cultura, mucho conocimiento. Vamos a hablar también un poco de historia en su momento, vamos a conocer un poco más de nuestra historia de iglesia. Y este tema sobre todo, ¿no? En algún momento vamos a ahondar más allá, pues todavía tenemos que hablar de las experiencias de las familias, de lo que usted ha hecho con cada familia. Nos queda mucho platicar acerca de las marchas, eh, qué colectivos son los que han crecido, a cuáles han inclusive querido mitigar. Mucho, mucho todavía por hablar. Es un tema muy amplio, pero vamos a ir aterrizando ya con esta experiencia aquí. Así que Padre, muchísimas gracias por este espacio, la verdad, gracias por su tiempo, gracias a todos ustedes que nos estarán viendo durante todo este tiempo que va a estar este episodio en el aire, promuévanlo, recuerden, búsquenlo ahí en Aquí Platicando Ando Oficial en YouTube, suscríbanse, denle también like ahí a la campanita, Padre, promuévanos también, ¿verdad? Con las familias, y este es un espacio también para todos ustedes, si tienen alguna sugerencia de tema que podamos reflexionar en alguna de las temporadas de este video podcast y el podcast también, bienvenidos sean, ¿eh? Ahí van a estar abiertas las redes sociales para que también ustedes puedan darnos sugerencias de lo que quieren que podamos tratar también en este espacio. Así que este espacio es también para ustedes. Sabemos que vamos a tener a todo público, ¿verdad? A lo mejor dirán, no me gusta el espacio, no se preocupen de todo. Para quienes sí les sirva este espacio, adelante y bienvenido. Vamos a tener también muchos temas muy controvertidos, ¿verdad? Pero que no porque lo son, quiere decir que lo vamos a esconder. Así que uno de ellos es que es un tema muy delicado. También vamos a hablar, padre, en otra oportunidad que nos dé de platicar de las madres que tristemente han sido asesinadas. Ese es otro tema terrible, ¿no? Que ellas en la búsqueda también tristemente las asesinan, ¿no? Y últimamente tuvimos uno, pero gracias a Dios apareció ya con vida. Podemos profundizar esa historia también a detalle. Y padre, una sugerencia, creo que hay ahí en Netflix documentales, si gusta Sí, platicar para que lo puedan ver. bueno, en este punto yo sugiero que puedan ver las tres muertes de Marintia Escobedo. Es crudo y es un documental basado en hechos reales, de hecho, con imágenes reales de esta mujer buscadora a la que le arrebataron la vida. ¿Cómo se llama? Las tres muertes de Marintia Escobedo. De Marín Tesco. Está en Netflix. Esa está en Netflix, ¿verdad? Está en línea, sí, creo Sí, que de sí. todas maneras ahí pueden ustedes googlear y pueden buscar en qué plataforma se encuentra, pero esta es una oportunidad también de acercarse a esta realidad, ¿eh? Son una realidad, ¿verdad? Así que, padre, muchísimas gracias por habernos Gracias a Dios con su acompañado. hermana y gracias por la invitación, No, padre. con gusto. Felicidades. Ojalá que Gracias. todo sea como a lo previsto. Bendiciones a todo el equipo, gracias. Gracias, pues agradezco de todo corazón también a nuestro director y productor,
a nuestro hermano Pablo Martínez Osnaya, también a nuestro asistente ahorita técnico, ¿verdad? Carlos Alberto Pelayo Santiago también, y a todos los que hacen posible este espacio. Y esperamos que les guste mucho, ojalá, vuelvo a repetir, allí suscríbanse al canal de YouTube, aquí Platicando Ando Oficial, y denle a la campanita también. Recuerden que este espacio es para todos ustedes. Así que muchísimas gracias. Hasta el próximo episodio. Gracias, Padre. No, hombre,